Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Entonces seguimos en Hebreos 3 y queremos conocer más a Cristo. Esta sección es la segunda advertencia del libro de Hebreos. Hay 5 advertencias del libro de Hebreos. Esta va a concentrarse, aunque parecieran todas iguales, no lo son. Esta se concentra en un punto específico y esta nos va a estar advirtiendo hacia una profesión falsa. Has escuchado, no somos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Pues sería lo que el autor de Hebreos está pensando cuando está escribiendo el capítulo 3 de Hebreos. Entonces la semana pasada vimos que Cristo es nuestro representante, nuestro redentor, nuestro vencedor, y entonces nosotros vemos a Cristo y entonces nos damos cuenta que no todo está bajo el control de Cristo aún, pero nosotros los cristianos vemos a Cristo y Cristo nos representa, Cristo nos redime, Cristo vence la muerte, con su muerte vence la muerte, y entonces nosotros somos representados, somos vencedores, somos redimidos en Cristo. El autor de Hebreos continúa su argumento en el capítulo 3. Vamos a tomar todo el capítulo 3 porque quiero que entendamos el argumento del capítulo 3. Va a estar comparando a Cristo y va a decir: Cristo es mejor que Moisés. Y si Cristo es mejor que Moisés, entonces hay de aquel que ignore a Cristo. Si hubo consecuencias porque gente ignoró a Moisés atravesando el desierto, hay de aquel que entonces ignore a Cristo. Vamos a ir viendo lo que significa para nosotros. Entonces, fíjate cómo empieza en el versículo 1. Y el autor de Hebreos, sí, no es Pablo, no sabemos quién es, empieza asumiendo que a los que él está hablando son cristianos. Pablo empieza asumiendo que los que están escuchando conocen a Cristo, confiesan a Cristo y entonces se identifican con Cristo. Pero fíjate lo que pasa. Entonces dice el versículo 1: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial. ¿Te das cuenta que le está hablando a los cristianos? Ustedes hermanos en Cristo, ustedes han sido santificados. En otras versiones, por ejemplo, la versión, la Reina Valera 60 dice santos, ustedes que son santos. Cuando escuchamos la palabra santo, tal vez se nos viene a la mente un santito y decimos: pero yo no soy santo porque nadie me prende veladoras, nadie me pide que le haga un milagro. Tal vez sí, si te lo piden
ya después platicamos, no es normal, pero cuando empezamos a hablar, ok, bueno, el autor de Hebreos, el Nuevo Testamento de hecho se refiere a los cristianos como santos, significa una santificación posicional, o sea, somos identificados con Cristo y aunque muchas veces no lo sintamos, somos santos. Dios nos ve como santos por medio de Cristo. Hay una condición y esto es lo que el autor de Hebreos está advirtiendo. Hay una falsa profesión y no son todos los que están y están todos los que son. Entonces Pablo, el autor de Hebreos, lo tengo grabado aquí, pero no sabemos quién es, discúlpeme. El autor de Hebreos dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados, ustedes que son santos y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, fíjate en el versículo 6 continúa y dice, ustedes, y en esta casa, en la casa de Dios, la familia de Dios, dice, somos nosotros. El versículo 14 dice, hemos llegado a tener parte con Cristo. ¿Te das cuenta? Cómo está identificando, cómo está reconociendo que gente pertenece a un grupo, que son santos, que son hermanos, pero fíjate la condición. En el versículo 6, esta casa somos nosotros con tal que mantengamos nuestra confianza. Otras versiones dicen, si mantenemos nuestra confianza. La Reina Valera dice, si mantenemos. La Nueva Versión de las Américas dice, si retenemos. ¿Te das cuenta? Dice, confiamos en Cristo y esta casa somos nosotros si es que nos mantenemos, si es que retenemos. El versículo 14, hemos llegado a tener parte con Cristo. El versículo 14, fíjate, dice, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza. La Reina Valera otra vez dice, siempre y cuando retengamos. La Nueva Versión de las Américas dice, y si es que retenemos. ¿Te acuerdas del contexto de Hebreos? Hay persecución, el cristianismo no es popular. Hay personas que están dispuestas de seguir a Cristo mientras su fe no interrumpa con sus actividades. Entonces el cristianismo está siendo excluido, está siendo rechazado. Y entonces si está una persona ahí entre escoger identificarme con Cristo o tomar una decisión que no honra a Cristo en el trabajo, muchos preferirían seguir sin Cristo y seguir con mi trabajo. Y entonces en este contexto de presión, de sufrimiento, el autor de Hebreos te está diciendo aguas, porque son muchos los que están, pero no son todos los que somos. Hay unos que profesan una fe falsa, pero en realidad no son cristianos. Y entonces te voy a repetir esta frase, la muestra de tu fe es tu obediencia. La muestra de tu fe es tu obediencia. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en Santiago cuando dice, tú me dices que tienes fe, pero no tienes obras, entonces tu fe está muerta? Muéstrame tu fe con tus obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe con mis obras. ¿Te acuerdas cuando Jesús está advirtiendo de los falsos maestros? Y entonces dice, aguas, aguas, porque el árbol se conoce por sus frutos. No vas a conocer un árbol bueno que dé malos frutos, ni vas a conocer un mal árbol que dé buenos frutos. Y entonces el autor de Hebreos te está diciendo, muéstrame tu fe. La muestra de tu fe es tu obediencia. En otras palabras, la frase que hemos repetido en otras prédicas, la gracia que te salva es la gracia que te transforma. La gracia que te salva es la gracia que te transforma. Y sabes que mi miedo es que en la iglesia haya bastantes que son engañados, se engañan a ellos mismos. Piensan que conocen a Cristo, pero en el momento de prueba, una y otra vez prefieren lo que no es Cristo. Y entonces llegan a una gracia barata, a una gracia estéril. Y se autoengañan pensando que han llegado a una gracia transformadora. La gracia que te salva es la gracia que te transforma. Y entonces el autor de Hebreos nos está advirtiendo, aguas, aguas, porque Cristo es nuestro representante, Cristo es nuestro redentor y Cristo es nuestro vencedor. Sí mantenemos nuestra fe. Y entonces va a hablar del Salmo 95. Y este es un salmo bastante interesante porque habla de dos eventos bastante trágicos en la historia de Israel. Y los va a estar citando como ejemplo de lo que no debemos de hacer. Fíjate en el versículo 7, del versículo 7 al 11, Hebreos 3, dice, por eso,
Como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Y está citando Salmo 95, ahorita vamos a ir, pero dice: allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto por mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que me enojo, hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Y entonces habla de dos eventos: un evento donde se rebelan en el desierto y un evento donde se rebelan antes de entrar a la tierra prometida. El primer evento está en Éxodo 17. En Éxodo 17, el pueblo de Dios ha atravesado el desierto. Dios los ha liberado de Egipto. Dios ha abierto el río, el mar, para que ellos pasen. Dios ha vencido cada una de las deidades de Egipto. Ellos lo han visto. Ellos han olido la sangre que ha corrido por las banquetas, por las calles. Ellos han pintado su casa, los que lo hayan pintado. Ellos han escuchado los gritos de los egipcios cuando los primogénitos murieron. Ellos lo vieron, ellos lo sintieron, ellos lo olieron. Ellos olieron la peste de las vacas, del ganado muertos, porque Dios los liberó. Dios derrocó a Egipto y Dios los liberó. Ahora ellos han atravesado el desierto. Ellos tienen hambre y Dios les provee por maná, ¿se acuerdan? Ellos se quejan porque ya están hartos del maná y Dios les manda carne. Llega este momento donde ellos están hastiados de lo que Dios provee y llegan a un lugar que se llegó a conocer como Meriba y Masá. Significa prueba y significa rechazo. Imagínate que llegaras a conocer en tu casa un cuarto por un evento que sucedió. Si me preguntaras a mí, tal vez el comedor de mi casa se llamaría la rebelión. Y es cada vez que mis hijos se rebelan. No sé qué les pasa, los sentamos, les preparamos comida y no sé, se transforman. Y entonces tal vez diría: ok, vamos a la rebelión. Y todos ahí saben: ok, es donde nos rebelamos, es donde comemos. Y entonces para los israelitas, este lugar del desierto se llama la prueba y el rechazo, o la afrenta. ¿Y qué sucedió ahí para que este lugar llegara a ser conocido como la afrenta y la ofensa o el rechazo? Fíjate que si preguntara, si llegara un reportero, están ahí atravesando el desierto y llegara un reportero curioso ahí en Éxodo 17 y llegara y les preguntara a ellos: oye, ¿cómo han sobrevivido todo esto? Es impresionante. O sea, han estado bastante tiempo en el desierto. ¿Y cómo le hacen? O sea, no estaban entrenados en explorar el desierto, no tienen agua, no tienen comida. Y entonces cualquier persona racional, con sentido común, les hubiera dicho: no es por nosotros, es por la misericordia de Dios. Fíjate que mira, Dios partió el mar, Dios nos dejó salir de los egipcios, Dios nos dio maná, pan cayó del cielo, y entonces seguimos aquí vivitos y coleando. Y entonces fíjate lo que dice Éxodo 17 en el versículo 1. Ya había pasado todo eso, ¿sale? Entonces estamos en Éxodo 17, versículo 1. Dice: así que altercaron con Moisés, pelearon con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Fíjate en las palabras: altercaron y provocan al Señor, Meriba y Masá. El versículo 3. Pero los israelitas estaban sedientos y reclamaban: ¿solo para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Dios hace brotar agua de la roca. Dios les da agua para calmar su sed. Pero fíjate lo que pasa. Ellos están diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Hubiera sido mejor si nos dejaras morir en Egipto. ¿Por qué nos sacaste de Egipto cuando estábamos cómodos en Egipto? ¿Te acuerdas cuando se quejaron del maná? Ya estaban hartos del maná. ¿Cómo extrañamos los melones, los puerros? ¿Cómo extrañamos la comida de los egipcios y vivían como esclavos? Llegaron a un momento donde la gracia de Dios les había hastiado, donde estaban aburridos de la misericordia de Dios, donde la gracia de Dios día a día ya no era suficiente, donde empezaban a preferir otra vez vivir en esclavitud, otra vez bajo el dominio de los egipcios,
que seguir a Dios que le estaba proveyendo todas sus necesidades. Y entonces los israelitas dicen: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos sacaste de esa esclavitud? Nos hubieras dejado morir en Egipto. Versículo 7. Así Moisés les provee por el agua. Dios dice: estoy harto de esta generación. Voy a exterminar esta generación. Te voy a dar una con un corazón nuevo. Moisés intercede. Fíjate, versículo 7. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, este lugar lo llamó Masá y también Meriba, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir: ¿está o no está el Señor con nosotros? Este es el ejemplo, un ejemplo de incredulidad. El autor de Hebreos está diciendo: si escuchas hoy su voz, no endurezca su corazón como en Meriba y en Masá, como en aquel día de prueba, como en aquel día que rechazaron la gracia de Dios. Fíjate que el autor de Hebreos está advirtiendo de la falsa profesión. Entonces, te lo repito, la muestra de tu fe es tu obediencia. La gracia que te salva es la gracia que te transforma. El autor de Hebreos está utilizando estos pasajes, Salmo 25, que se menciona 2 pasajes, para advertirte de una falsa profesión. En este día dice: no endurezcan su corazón como ellos lo hicieron. El segundo evento lo vemos en Números 14, son 12 espías, ¿te acuerdas? Han pasado todo esto, han visto la misericordia de Dios, la protección de Dios. Llega Dios y le dice a Moisés: manda 2 espías para que vean la tierra que les he dado. Han visto la misericordia de Dios, han olido el maná, se han mojado de cómo Dios ha abierto el mar, pisaron ese lodo, vieron la misericordia de Dios. Llegan los 12 discípulos, llegan los 12 espías, 10 de ellos empiezan a dudar de la misericordia de Dios, y como casi es siempre, la mayoría sigue la mayoría, los 10 espías empiezan a decirle al pueblo de Dios: tal vez Dios no está con nosotros porque llegamos a este pueblo, llegamos a Canaán y hay gigantes, hay gente más fuerte que nosotros. Chance y esta vez Dios no es suficiente para librarnos. Chance y esta vez Dios no nos va a ayudar. Entonces empiezan a incitar al pueblo. Solo Caleb y Josué retienen su fe. Fíjate en Números 14, versículo 1 y 3. Números 14, versículo 1 y 3. Dice: aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en ese desierto que morir en este desierto. ¿Por qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espalda y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Versículo 4. Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Han rechazado a Moisés, han rechazado a Dios. Ven y no ven. Han visto la misericordia de Dios y se han mostrado incapaces de ser transformados por esa misericordia. John Owen, un puritano, fíjate lo que dice: la mayor afrenta que puedes hacerle al Padre, la mayor muestra de tu incredulidad es no creerle que te ama. Ahora fíjate esto: el pueblo de Dios se ha mostrado incapaz de creer que Dios es capaz de llevarlos a donde Dios prometió que los iba a llevar. Y entonces cuando escuchamos esta cita de lo que está hablando este puritano, este teólogo, es que la mayor afrenta que podemos hacer es no creer que el plan de Dios es mejor que el nuestro. Y desde ahí surge toda nuestra rebeldía. Muchos de nosotros, cuando leemos esta frase: la mayor afrenta que puedes hacerle al Padre, la mayor muestra de incredulidad es no creer que te ama, pensamos que eso significa que Dios solapa nuestro pecado y nos debe de amar en nuestro pecado. Y si Dios es Dios, entonces puedo seguir con mi pecado porque Dios me va a amar, y la mayor afrenta que puedo hacer es no creerle que me ama, entonces puedo seguir pecando. Pero fíjate lo que el autor de Hebreos está diciendo: ellos mostraron una falsa profesión.
mostraron su incredulidad a través de sus obras, de su falta de fidelidad. La gracia que te salva es la gracia que te transforma. Números 14, versículo 20, son las citas que se mencionan en el Salmo 25. Es el segundo evento que dice: escuchen hoy su voz, no sean como ellos. Entonces ya después de que los espías rechazaron a Moisés, fíjate lo que pasa, el versículo 20. El Señor le respondió: me pides que los perdone y los perdono, pero juro por mí mismo. Y cuando Dios jura por sí mismo, ahí hay que escuchar, porque lo va a cumplir. Y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto en el desierto, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces, verán jamás la tierra que bajo juramento prometí darle a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. Salieron de Egipto y terminaron como cadáveres en el desierto. Y fíjate lo que dice el autor de Hebreos, versículo 15, 18. Como se acaba de decir, estamos en Hebreos 3, versículo 15. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entraría en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que se pierde la fe? ¿Que fueron cristianos y dejaron de ser cristianos? ¿O que mostraron su falta de fe por su ausencia de obras? ¿Qué significa? ¿Que perdieron su fe o que mostraron su falta de fe por su infidelidad? La prueba de tu fe, la prueba de tu cristianismo no son emociones solamente, es tu obediencia. La muestra de tu fe, de tu cristianismo no son emociones, no son sensaciones solamente, sino es tu obediencia. Muchos de nosotros vivimos en este kumbaya, en esta búsqueda de sentimientos perpetua. Y cuando sentimos a Dios lo obedecemos. Pero lo que está diciendo el autor de Hebreos es que eso muestra una fe bastante superficial y bastante hueca, bastante falsa. La muestra de tu fe es tu obediencia, la gracia que te salva es la gracia que te transforma. Y fíjate lo que dice, como se acaba de decir: si ustedes oyen hoy su voz, el incrédulo vive en el ayer y en el mañana. ¿Has escuchado entonces cuando alguien duda de su fe y te dice: y no te preocupes, mira, cuando tenías 4 años yo me acuerdo, escribiste tu nombre en una Biblia, dijiste que confesaste a Cristo y eres cristiano? Oye, pero mira, la verdad no me late esto de, me da asco la Biblia, no la puedo soportar, prefiero ver Casa de Flores o lo que sea. No te preocupes que tú hiciste ahí, tú pusiste ahí una fecha. Eres cristiano, confía en lo que profesaste ayer. Muchos de nosotros vivimos en el mañana. Híjole, estoy envuelto en pecado hoy, pero mañana será otro día. Y utilizamos tal vez textos fuera de contextos. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, pero estamos diciendo mañana, entonces mañana obedezco y mañana hago lo que debo de hacer. Fíjate lo que dice: si oyen hoy su voz, te estás aferrando a según tú, una profesión que hiciste en el pasado. Te diría que esa profesión, si esa profesión no está moviéndote a atesorar a Cristo, a caminar con Cristo, esa profesión es falsa. Si estás viviendo en el mañana, incapaz de obedecer a Cristo hoy, pero confiado que lo podrás hacer mañana, te diría que tu fe es falsa. Pero desgraciadamente lo que hemos caído muchos de nosotros es en un cristianismo bastante, no sé cómo decirlo, como vainilla, como suave, como que le acomode a todos, con un miedo de ofender a los demás. Queremos ser políticamente correctos
Y la verdad es que, mira, no podemos juzgar el corazón de las demás personas. Oye, pero fíjate que esta persona vive en pecado y no tiene muestras de arrepentimiento. Oye, pero es que no podemos juzgar el corazón de las personas. Oye, pero es que esta persona vive como incrédulo. Oye, pero es que no podemos juzgar el corazón de las personas. Llega Santiago y dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y es una fe muerta. Llega Jesús y dice, hay de aquellos falsos cristianos que se dicen ser buenos árboles y dan malos frutos. Y entonces llegas a una teología del Nuevo Testamento donde aparentemente es más sencillo de lo que parece. Sí, últimamente no podemos juzgar y no podemos decir si esa persona es salva o no, pero te diría que podemos conocer la mayor parte del corazón de las personas por sus frutos. Si caminas como pato, si graznas como pato, si nadas como pato, puedo asumir seguramente el 99.99999 y lo demás se lo dejo a la misericordia insondable de Dios. Pero te podría decir, es que esta persona da todas las evidencias para decirte que es un pato. Imagínate que yo veo un pato y digo, es que no quiero, chance se va a transformar en un perro, no quiero decir nada ahorita. Puede, o sea, parece pato, lo veo como pato, pero no lo sé. Fíjate que es más fácil de lo que parece, y esto no significa que entonces nos da licencia para ir por el Parque Juárez y estar diciendo, él no es. Lo que esto debe de hacer es en nosotros, preguntarnos a nosotros, ¿estoy siendo autoengañado? ¿Estoy profesando una fe estéril? ¿Estoy tomando este paliativo de una gracia que es incapaz de transformarme? Si mis afecciones han sido inertes por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, significa que esa gracia no te ha transformado, que no has recibido esa gracia, que no has confiado en Cristo. Y entonces fíjate cómo dice, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. La muestra de tu fe es tu obediencia. La gracia que te salva es la gracia que te transforma. No es que perdieron su fe, sino que mostraron su fe falsa a través de su rebelión. Carlos Spurgeon, fíjate lo que dice, no puedo comprender un evangelio que permita a los creyentes caer de nuevo en condenación ya después de haber sido redimidos. Y es cierto, la Biblia nos habla de la seguridad de nuestra salvación. Y fíjate, el autor de Hebreos está diciendo, sí retenemos esa fe. Mateo 13, 5, 6, fíjate, dice, otra parte está hablando de las semillas. Otra parte cayó en el terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. ¿Has visto este tipo de personas que tal vez empiezan súper bien, súper emocionados, súper celosos, que los ves y dices, wow, esta persona va a ser un líder, tal vez tiene mucho potencial, los ves en un año y están otra vez atesorando otra cosa que no es Cristo? Otra vez Carlos Spurgeon dice, solo los que aman al Señor resistirán en la hora de la tentación. El resto se hundirá, se amargará y se deslizará de regreso al mundo. Te lo leo otra vez. Solo los que aman al Señor resistirán en la hora de tentación. El resto se hundirá, se amargará y se deslizará de regreso al mundo. La fe que te salva es la fe que te transforma. Ahora, ¿cuál es la solución? Fíjate en el versículo 12. Te voy a decir tres pasos, no como una receta, pero tres palabras que nos dé el autor de Hebreos para que nosotros podamos cuidarnos, podamos checarnos nuestro corazón. La primera es cuídense. Fíjate lo que dice, ¿cómo nos podemos cuidar? ¿Cómo nos podemos asegurar que no tenemos una fe falsa? La primera es cuídense, versículo 12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Fíjate cómo lo describe, bastante interesante. Un corazón pecaminoso e incrédulo. Un corazón que no le cree a Dios.
Es un corazón incrédulo que confía más en la aprobación de los demás que en la aprobación de Cristo. Y esa aprobación de los demás lo hace hacer cosas que están en total oposición de lo que Cristo quiere. Es un corazón incrédulo que es incapaz de confiar que Dios es soberano, que Dios provee y empieza a sobornar, empieza a hacer todo lo que un cristiano no hace porque es incapaz de confiar en Dios. Es un corazón incrédulo que es incapaz de creer que las misericordias de Cristo son mejor que 20 minutos de pornografía o una noche fuera de matrimonio. Es un corazón incrédulo y vez tras vez rechaza la misericordia de Dios y vez tras vez muestra un corazón endurecido. Fíjate lo que dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. ¿Te das cuenta de lo que está en juego? Una falsa profesión, vivir engañado, que es una gracia barata, pero es una gracia incapaz de transformarte. John Piper: la incredulidad es la raíz y esencia de nuestra rebelión en contra de Dios. Todos nuestros pecados surgen de nuestra incredulidad en el Dios vivo y de lo que Él nos ha dicho en las Escrituras. Cuídense, anímense. Versículo 13, más bien, mientras dure ese hoy, anímense los unos a los otros cada día. Anímense los unos a los otros cada día para que ninguno de ustedes, otra vez, fíjate, se endurezca, se encallezca, crezca callos por el engaño del pecado. ¿Cómo es que vas a evitar que estés engañado por el pecado? Cuidándote. Cuídate, cuida a los demás, cuídense los unos a los otros. Esta es una de las muchísimas veces que aparece los unos a los otros. Date cuenta que es cuidarse los unos a los otros. No es nada más la responsabilidad de liderazgo cuidar a todos. No es nada más tú estar en tu casa esperando que el pastor te visite, mientras no te visita quejarte porque no te ha visitado. Es tú ir, levantarte y procurar a los demás. Cuidar a los demás, dejar que los demás te cuiden a ti. Fíjate lo que está en juego. Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Se endurezca, otra vez se encallezca. Versículo 6. Y esta casa somos nosotros si es que mantenemos nuestra confianza. Versículo 14. Llegamos a tener parte con Cristo si es que retenemos firme nuestra fe. Una consecuencia de que tú estás procurando a los demás, de que te estás dejando procurar, es un fruto de la gracia. No es que vas a obtener tu salvación haciendo esto, sino que es un resultado de que la gracia te ha transformado, de que tienes miedo de endurecerte, de que tienes miedo de preferir otras cosas. Cuídense, anímense, consideren. Fíjate cómo nos cuidamos, cómo nos animamos. Dice consideren en el versículo 1. Consideren a Cristo. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote, apóstol en relación a Dios, sacerdote en relación a la humanidad. Él es el que intercede a Dios por la humanidad y Él es el que representa a Dios a la humanidad. Apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Considerar significa mirar detenidamente, significa estudiar. Significa sentarte y ver algo por largo tiempo. Es la misma palabra que aparece, por ejemplo, en Lucas 12, cuando dice: fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Esta palabra significa estudiar, contemplar, ver detenidamente y ser transformado por lo que ves. Fíjate lo que dice: vean, contemplen a Cristo. ¿Contemplas a Cristo durante la semana? ¿Cuántas veces has buscado a los demás para contemplar a Cristo juntos? Si la iglesia provee por oportunidades para procurarse los unos a los otros, las estás tomando. Estás procurando, si eres mujer entre mujer, las estás tomando, te estás cuidando, estás considerando a las demás personas, estás viendo a Cristo. Estás tomando decisiones que no son sabias. Tu corazón se está enfriando. Puede ser que es síntoma de una fe que no es verdadera. Fíjate, dice que entonces veamos al apóstol y al sacerdote. Él es nuestro mensajero, Él es nuestro representante. Y entonces va a empezar a explicar que es superior a Moisés.
Moisés es el que guió al pueblo de Dios a través del desierto. Cristo es el que guía a su iglesia. Cristo es nuestro éxodo, Cristo es nuestra Pascua. Y entonces dice que Cristo es superior a Moisés. Que entonces debemos de escuchar, debemos de contemplar a Jesús, que es superior a Moisés, que crea a todo y entonces está sobre Moisés. Y eso es lo que termina diciendo. Ahora, vamos a terminar con la cena del Señor, aterrizando en lo que el autor de Hebreos dice, que entonces Cristo es superior a Moisés. Si Moisés atravesó al pueblo de Dios por el desierto, el autor de Hebreos va a estar diciendo que Cristo es nuestro éxodo, Cristo es nuestra Pascua. Lucas lo explica, que es aquel que nos saca de la esclavitud, que es aquel que nos representa, que es aquel que nos representa muchísimo mejor que Moisés. Entonces, fíjate lo que está diciendo: si el pueblo de Dios rechazó a Moisés y mostró su falsa profesión de fe por rechazar a Moisés, nosotros, si escuchamos hoy su voz, ¿de quién? De Cristo, que es superior a Moisés, no endurezcamos nuestro corazón. Él es nuestro éxodo, Él es nuestra Pascua. Si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. El cristiano confía en Dios hoy, obedece a Dios hoy, se arrepiente hoy. Llegamos entonces confiando que Él es nuestro sacerdote, nos representa delante de Dios. Él es nuestro profeta, nos da el mensaje de Dios. Y entonces nos explica una vez más el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo nos liberó de la esclavitud, no de Egipto, sino de nuestro pecado. Cristo murió lo que nosotros deberíamos de morir. Cristo fue ese cordero sacrificado que nos liberó de Egipto. El que escucha hoy su voz, hoy no endurezca su corazón. Estás escuchando hoy su voz. Te arrepientes hoy. Lo decides obedecer hoy. No para ganar tu salvación, sino como muestra de que esa salvación es verdadera. No para condicionar a Dios a que te perdone, sino como muestra de que has sido perdonado. La muestra de tu fe es tu obediencia. La gracia que te salva es la gracia que te transforma. Déjame leerte la última cita. Gente imperfecta le puede ser fiel a Dios por la única razón que Él es fiel con nosotros. Y es esa gracia, es esa evidencia de su gracia. ¿Le eres fiel a Dios? ¿Le eres fiel a Dios a pesar de tu corazón idólatra? Es porque Él es fiel contigo, moviéndote a atesorar más a Cristo. Entonces reconocemos eso en la cena del Señor. Cristo vertió su sangre por nosotros. Cristo dio su cuerpo por nosotros. Si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Señor, te ruego, Padre, que tú seas con nosotros. Venimos, Señor, muchas veces honestamente no sintiendo amor hacia ti, Padre. Te ruego que esa gracia se muestre real, Señor, moviéndonos, derritiendo otra vez nuestro corazón congelado. Padre, que esa gracia se muestre real, moviéndonos un arrepentimiento, a ese milagro de preferir tu santidad más que nuestro pecado. Señor, es imposible hacerlo por nosotros mismos. Es solamente la gracia siendo verdadera, eficaz en nosotros. Padre, te ruego que tú seas con nosotros, Padre, que este mensaje duro, este mensaje que el autor de Hebreos nos da, nos haga preguntarnos, Señor, y con el apóstol Pablo nos examinemos, no sea que seamos de los que caigan. Padre, ayúdanos a otra vez aferrarnos a esa gracia incondicional y transformadora. Muévenos al arrepentimiento, Señor, muévenos a la obediencia, a atesorar algo que sinceramente no atesoramos. Sé con nosotros, Señor, y gracias por tu Hijo que nos da esa gracia y nos da, Señor, tu Espíritu para obedecerte. Padre, te ruego esto en Cristo Jesús. Amén.